Bueno, pues estamos aquí con dos personas de relumbrón en el mundo de MotoGP. Hoy, ya sabéis, hasta me he puesto perfume, a pesar de que la comunicación con ellos es en modo telemático. Y bueno, pues saludamos tanto a Ramón Forcada como a Denis Noyes, que ya sabéis que, como os decía, son dos referentes del motociclismo, de MotoGP, en los últimos 30 años. Dorna lleva 26, ellos llevan pues bastante más, y sus opiniones al respecto de la situación actual de MotoGP, para mí, pues son capitales para entender cuál tiene que ser el camino de la competición. Y bueno, pues vamos a saludarlo. Como he dicho, Ramón Forcada, técnico en el FIM Junior en el Campeonato del Mundo de MotoE. ¿Cómo estamos? Hola, muy bien. Entiendo que bastante más ocupado ahora que en la etapa mundialista, se puede decir. Sí, más ocupado en días, seguro, pero más tranquilo por otra parte. Estoy más en casa y pocos viajes largos, que esto también se agradece. De hecho, se te ve mejor cara que en el pasado. Esto es que me miras con buenos ojos. Siempre ha habido respeto y cariño. Y también tenemos a Denis Noyes con nosotros, que, bueno, pues quizás sea uno de los españoles menos españoles y más querido por la afición de este país. ¿Cómo estás, Denis? Bueno, estuve en Barcelona hace un par de semanas. La verdad es que ha sido una experiencia volver a contactar con la realidad, porque el otro día estoy aquí en Borrego Springs, California, con los 37 grados habituales cuando no hace calor. Y ayer, el otro día, me encontré con un señor que llevaba una Aprilia deportiva en la gasolinera, y pensando que estaba en Barcelona, me puse a hablar con él sobre MotoGP y estaba a punto de llamar a la policía porque pensaba que le había tocado un loco. No sabía nada del mundial, no había oído nunca hablar de MotoGP y tenía una Aprilia deportiva, cosas Bueno, de Estados Unidos. hay que nombrarte como embajador de la marca de MotoGP, ahora que además tenemos un nuevo estadounidense en el campeonato, ¿no? Denis Rosomondo, que va, bueno, pues a llevar la parte del marketing precisamente. Pero bueno, no sé, mira, Sale de aprovecho la que estoy hablando NBA, contigo. Ay, perdona, perdona, Denis, dale, no, adelante. no, sale de la NBA justo en un momento cuando la NBA empieza a perder afición. Entonces ya no sé exactamente a qué conclusión llegar. Bueno, quizá eso daría para un programa que, bueno, pues aprovecho para decir que tenéis ahí en Radio Cotillo a Denis haciendo sus lecturas, análisis. Acaba de sacar un libro con su hijo Kenny. Y bueno, pues ya sabéis que está siempre muy activo, tanto en redes sociales como en su propio medio. Y bueno, Denis, este campeonato, que estamos viendo que el líder es un sophomore, una persona que lleva su segundo año, con carreras sprint y con carreras largas de 25 puntos, que el fin de semana son 37, y tienen menos puntos que el líder de Moto2. ¿Qué lectura se puede sacar de este año de MotoGP? Bueno, por el momento prefiero que pase un par de carreras más porque ha tenido dos caídas más o menos por su culpa y una tercera caída a medias. Eh, entonces la impresión, el año pasado Pecco ganó el mundial con 5 ceros, algo que nadie había hecho en la historia del mundial. Es decir, el campeón, cinco carreras sin ningún punto. Había varias ocasiones con 4 y ahora tiene 3. Y parece un campeón vulnerable algunas veces, no tanto en pista, bueno, sí en pista, porque se ha caído en situaciones cuando 20 puntos o 16 hubiera sido una buena cosecha. Pero bueno, como has nombrado a Bagnaia ya al principio, tenemos esta semana todo el mundo hablando de Bagnaia por una simple frase que ha hecho en una entrevista, que dijo que hacía falta la diferencia de antes entre motos fábrica y motos satélite. Y en el fondo, cuando he visto el contexto, este no es lo que ha dicho, ha sido totalmente fuera de contexto.
Su comentario ha sido simplemente, y Ramón sabrá de esto, de que jamás hemos tenido un mundial con 14, 15, 16 motos tan iguales con pilotos y motos capaces de ganar. Antes era 4 o 5 máximo y después una separación. Y ahora tenemos, me acuerdo que Jeremy Burgess me dijo hace muchos años cuando estaban haciendo los nuevos reglamentos sobre electrónica, dijo, si Dorna llega a conseguir lo que parece que quieren, vamos a tener una categoría Super Sport enorme, con muchísimos caballos y con muchos toques. Pues no se equivocaba. Y Ramón, ahora te traslado a ti la pregunta. ¿Crees que este campeonato tiene algún tipo de lectura? Porque a mí quizá me parece que no. Bueno, al final lo que llevamos de campeonato no es tan diferente del año pasado. Tenemos a uno que ganó el Mundial, que en la primera parte de la temporada no estaba haciendo grandes resultados. El que lo estaba haciendo bien realmente era Fabio. Ahora no hay nadie que lo está haciendo muy bien, porque al final el que lleva 3 ceros está a un punto del que está líder. O sea, está todo muy cerrado. Pero para mí lo que comentaba Denis, evidentemente lo que dice Peco es verdad, nunca hemos tenido una igualdad como ahora, pero para mí el problema es que es una igualdad prefabricada, es una igualdad un poco artificial, porque ¿qué pasa con la igualdad que hay ahora? Que al final, ¿qué se está consiguiendo con la aerodinámica, con todos los artilugios que se han ido añadiendo las motos? Pues que la moto tiene más adherencia porque tiene downforce, tiene más aceleración porque tiene menos wheelie por el tema de los hole shots, pero lo que pasa es que el grip del neumático, el propio grip del neumático es el mismo, solo que artificialmente lo aumentas creándole unas fuerzas externas. ¿Qué pasa? Que cuando estas fuerzas desaparecen por lo que sea, estás con una velocidad superior a la que el neumático puede aguantar. Entonces, caídas hay muchas. Estamos viendo muchas caídas y estamos viendo caídas un poco raras como resultado. Por ejemplo, la de Paul era una caída que seguro sin toda la aerodinámica, sin las cargas aerodinámicas, sin toda la historia, era una caída mucho más normal. Lo que pasa es que ahora la moto está tan artificialmente pegada al suelo que cuando desaparecen estas fuerzas se convierte en un misil, es un proyectil. Entonces, cuando tú estás notando que tienes una seguridad porque hay una fuerza externa que te crea esta seguridad, esta fuerza puede desaparecer en un momento porque cualquier pequeño movimiento que tengas que te cambie las cargas aerodinámicas es suficiente para descargar el neumático. Y para mí esta puede ser una explicación a lo que ha comentado Peco muchas veces, que él no nota, él se ha caído sin hacer nada raro. Y es verdad, igual no estaba al límite, pero lo que pasa es que igual le ha desaparecido una de estas fuerzas externas artificiales que le crean la seguridad y en ese momento te quedas desnudo, te quedas sin la fuerza esta. Y esto evidentemente es preocupante, claro que es preocupante. ¿Por qué? Porque si seguimos por el camino que vamos, o habrá muchas caídas o los pilotos se volverán cautos, que es lo peor que le puede pasar a un piloto y le puede pasar a un campeonato, que los pilotos sean demasiado cautos. Lo que pasa es que si al final, si la gente empieza a caerse sin saber por qué, solo aunque sea por supervivencia, por instinto, la gente dejará de decir, bueno, me busco el límite aquí y ya veremos qué pasa. No, que pasan cosas malas. Sí, y de hecho, en ese sentido, bueno, pues yo mantengo contacto con gente del campeonato y un ingeniero me comentaba que hay veces que el grip en el paso por curva, el grip del neumático delantero se satura precisamente por la aerodinámica. O sea, no es solo por la desaparición, que lo que dices es absolutamente, bueno, incontestable, pero que hay veces que el exceso de velocidad en la curva hace que el downforce sea más del que el neumático aguanta y no avisa y pierden el neumático delantero de una manera muy fácil, ¿no? Cuando llegan a ese umbral. Sí, lo que pasa es que este umbral ahora es artificial, no es el del neumático, es uno que creas tú, porque tú el neumático, la fuerza de la moto, el neumático tiene un grip. Tú, si aumentas el downforce, aumentas este grip.
porque lo estás cargando, pero tiene un límite, que es exactamente el que comentas. Entonces te puede pasar dos cosas. Una es que la fuerza que te está creando este grip, digamos, artificial, desaparece, con lo cual te quedas por encima de las posibilidades del neumático, y otra es que crear este grip artificial o este downforce artificial sea tan grande que el neumático ya no le creas grip, sino lo que dices tú, lo saturas y entonces sobrepasas este grip. En los dos casos es un desastre, porque ¿qué pasa? Que en los dos casos son cosas que te pasan de golpe y no te avisa. Este es el problema, y este es el problema de los pilotos que se caen y dicen, cuando el piloto, lo peor que le puede pasar a un piloto, Denis lo sabe, es cuando dice, yo me he caído no sé por qué, ahí vas mal. El piloto, si entiende por qué se ha caído, se ha caído una caída siempre es mala, pero por lo menos sabe por qué se ha caído y evitará volver a hacerlo. Es lo que te digo, si la gente dice yo me caigo no sé por qué, pues voy a dejar un margen aquí sobradísimo para no llegar a este punto. Y esto no es bueno para el campeonato, ni para la competición, ni para los pilotos. Porque al final lo peor que para los pilotos es conducir inseguro. O sea, esto es lo peor. Y Cuando lo Denis, ves desde el punto de vista de Michelin, por ejemplo, en muchos casos he escuchado a Piero intentando no decir lo que quiso decir, que nosotros hemos hecho un neumático para motos y de pronto nos han montado pues aparatos que tienen un peso artificial, que tienen un agarre que viene del downforce, y nosotros tenemos que fabricar nuevos neumáticos para motos que no eran ni previsibles. Cuando he mirado a los reglamentos de aerodinámica en Fórmula 1, por ejemplo, te encuentras páginas y páginas y cosas que ni puedo entenderlo. Mientras en MotoGP, cuando de línea se puso a estudiar los reglamentos, lo que encontraba era un enorme agujero, ¿sabes? Sin ninguna especificación. Incluso yo me acuerdo cuando intentaban en Dorna y la FIM controlar las aletas y aparatos que estaban añadiendo a las motos, más o menos el reglamento era que hay una gran caja de ciertas dimensiones y si tú puedes meter tu moto dentro de esta caja sin que nadie toca, pues la moto está bien. Que esto es una visión de aerodinámica bastante primitiva. Efectivamente, así es. Y lo único que había era esa caja y una distancia, ¿no? O sea, era en el cuerpo no puedes poner, por ejemplo, aerodinámica por ejemplo, en el basculante, aunque hemos visto que ahora ya Aprilia está empezando a ponerlo en la horquilla delantera. O sea, una cosa que podríamos definir como loca directamente. Pero yo creo que casi todo el mundo está de acuerdo en que tenemos que hacer algo, pero el sistema, técnicamente en la MSMA, es que si vas a hacer un cambio de reglamentos antes del periodo que se cumple al comienzo de 2027, tiene que haber acuerdo unánime, algo que me parece en estos momentos imposible, porque si yo soy Ducati no voy a votar en contra a algo que yo he hecho legalmente y que me da una ventaja. Y no es solo Ducati, todo el mundo ya está con técnicos de aerodinámica y están cada vez más, pues, más implicados en estudiar este sistema, y cuando los técnicos ya han aceptado el desafío, difícilmente van a dejarlo. Yo lo que pregunto, y pregunto a Ramón, si tú pudieras hacer un par de cambios de reglamento de golpe, es decir, no para esta temporada, sino para el año que viene, ¿qué harías? No, es que se puede hacer incluso para esta temporada, porque yo solo quitaría cosas. Y esto lo puedes hacer siempre. O sea, al final... Pero por motivos de seguridad, ¿lo puede hacer el organizador por motivos de seguridad o la MSMA si están de acuerdo unánime? Sí, no, yo te digo lo que haría yo, en mi opinión. Yo quitaría cosas, yo no haría un reglamento que tengas que poner cosas. Al final, tú la moto que hay ahora, la moto que existe ahora, tú le puedes quitar todos los apéndices y decir, oye, del carenado no puede salir nada. O sea, todo tiene que ser en una línea. Y no puedes hacer ninguna altura variable ni para la salida. O sea, al final,
el problema es cuando tú creas cosas que te dan una ventaja que el otro no tiene, creas muchas desigualdades, o cuando creas mucha ventaja que todo el mundo tiene y creas igualdades artificiales. Si tú coges ahora todas las motos que hay en el paddock, a todas les quites las alas, les quitas los whole shots, les quitas el Start Device, les quitas todas estas cosas que son impropias de una moto normal, del concepto clásico de moto, del concepto antiguo, las motos siguen corriendo, no hay ninguna moto que desaparezca, no hay ninguna moto que se rompa, no hay ninguna moto que se vaya a matar a nadie. Correrán un poco menos, pero el piloto volverá a ser importante y el piloto volverá a sentir el neumático delantero donde está y el neumático trasero cuando desliza, y tendrá que jugar con el gas o jugar con mapas anti-wheelie porque la moto se le levantará en la salida de la última curva de Jerez, y tendrá mil cosas que tendrá que hacer, y tendrá que aprender a frenar teniendo la moto de atrás en el suelo con el freno trasero antes o frenando menos de adelante, o le tendrán que hacer una puesta a punto con un balance de pesos diferente. Pero se puede hacer, la moto no desaparecerá. La moto, hay cosas que puedes decir, ahora no le puedo quitar, claro, no puedes quitar el motor, pero quitarle todos los apéndices y dejarle un carenado liso y dejarle las suspensiones como han sido toda la vida, esto lo puedes hacer mañana y no pasaría nada. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a un mundo que todo tiene que ser consensuado, en este caso ni consensuado, tiene que ser unánime y tiene que haber mil cosas, y es verdad que es muy complicado a un ingeniero, a una empresa, a una ingeniería que ha invertido mucho en desarrollar un producto nuevo, decirle a esto ahora te lo vamos a prohibir. Pero es difícil, igual, es difícil. Pero, igual es que el perdona, reglamento no estaba... es para confirmar que yo, hablando con Diego Gubelini, y doy su nombre porque es que no, o sea, me lo dijo on the record, él no cree y dice que habría que estudiar muy en detalle si el whole shot la salida es algo seguro. Porque dice, de momento no ha pasado nada, pero es que yo no creo que sea seguro y no sé si es seguro. Para mí la pregunta es otra. La pregunta es si es necesario. Si es seguro o no. ¿Es necesario? Antes, cuando no había whole shot, ¿verdad que había uno que salía primero y otro que salía segundo y otro que salía tercero? Y normalmente el que era bueno en la salida salía primero y el otro salía segundo. No pasaba nada. ¿Y ahora qué pasa? Los que salían bien siguen saliendo bien, solo que salen más rápido. Y si salen más rápido, llegas a la primera curva más rápido. Vale, y esto a nivel de campeonato, ¿qué te aporta que llegas a la primera curva un poco más rápido? ¿O qué te aporta que cuando tú puedas ir gas a fondo y que si no llevas el Start Device, solo puedes llegar a un 80%? O que cuando haces, es igual si lo haces automático, y cuando tú haces el mapa, el launch control, en uno le puedas dar un 45% de potencia y en el otro le puedes dar solo un 40%. ¿Qué cambia? ¿Qué hace esto? ¿Qué problema hay? O sea, para mí es interesante la cuestión de Diego, si es seguro o no, pero es que si no es necesario, da igual que sea seguro. Entonces, pero el problema es que, como ha dicho Lucho, el problema es que el reglamento ahora mismo te obliga a tener una decisión unánime de 5 fabricantes. Exacto. Y ya sabemos a lo menos uno que va a votar en contra. Y no he hecho ninguna culpa a Ducati. Ducati lo que ha hecho es simplemente buscar el reglamento y buscar la manera de ganar, ¿sabes? Y como el reglamento permitía todo, yo me acuerdo cuando hicieron el cambio de 990 a 800, 4 fábricas japoneses estaban a favor, una marca italiana estaba absolutamente en contra. Y Claudio Domenicali mismo era el representante que iba a la reunión que creo que se hicieron en Japón. Hicieron la votación, él estaba en contra, levanta la mano, y después hicieron una segunda votación, en lo cual la mayoría decidía si la votación iba a ser considerada unánime o no. Y votaron 4-1 contra Ducati para que fuese unánime. Y se marchó de ello diciendo, llegará el momento cuando nosotros podemos hacer lo mismo a ellos. No sé si... y la situación ahora es que son 3 italianos y 2 japoneses. Es una vendetta, es una vendetta. Sí, pero además un detalle es que el primer año que hicieron los 800 ganó Ducati. Exacto. O sea, además esto.
Mientras Bueno, todo el mundo estaba hablando de lo buenos que vamos a hacer, que vamos a Exacto. quitar caballos, que vamos a hacer un campeonato seguro, Ducati estaba con una carrera súper cortita, una moto salvaje. Yo todavía me acuerdo, Ramón, de la cara de los técnicos de Honda cuando Casey Stoner le hizo este adelantamiento en plena recta de Qatar en la primera vuelta. Sí. sí, sí. Y yo ahora introduzco un apartado, un poquito, ahora estábamos hablando de esta parte técnica, que quizá sea más cómoda para Ramón, pero también tiene que ver con el reglamento técnico. Yo estoy viendo y me estoy fijando que el desarrollo de las motos está siguiendo por parte de todas las fábricas, podríamos decir que el mismo patrón. Están buscando las mismas soluciones de la misma manera. Incluso si nos fijamos en las entradas, el intake del Airbox, cada vez se parecen más, son de las mismas formas, dimensiones, hasta eso. Y la aerodinámica, no hay que decir, están yendo todos también por el mismo camino. Esa reglamentación técnica está derivando en motos iguales y creando esa, vamos a decir, igualdad impostada o artificial que decías, Ramón. Hombre, motos iguales no. Motos, porque al final para mí la cosa importante que es el corazón de la moto es el motor. Ahí cada uno sigue yendo sigue en su línea. Yamaha sigue con el 4 en línea, los demás, la mayoría está con un V4. Ducati sigue con sus distribuciones y sí que es verdad que lo que es la moto en sí, en los chasis hay mucha igualdad, en las suspensiones todo el mundo lleva las mismas, en los frenos todo el mundo lleva lo mismo, en el corazón del motor sí que hay diferencias, lo que pasa que muchas veces puedes llegar a resultados similares por caminos diferentes. O sea, no existe realmente la solución ideal. Todos tienen puntos fuertes y puntos débiles. Lo que pasa es que cuando ya te sales, digamos, de lo que es el corazón de la moto, de lo que es la moto en sí, cuesta hacer cosas muy diferentes. Por ejemplo, no hay nadie que pueda hacer una moto realmente, no sé, 500 milímetros más corta y que funcione, o 500 más larga y que funcione. Allí no hay, estás encorsetado dentro de unas medidas que te obliga, lo que es la moto misma te obliga a ir a unas medidas. Todas las motos están en un wheelbase aproximado de 1500. Nadie baja de 1400. No hay, la moto no funciona. Entonces, lo que le vas añadiendo, sí que allí se está copiando mucho, porque al final tú ves los resultados de lo que hace el otro y tú puedes, si un equipo está creando downforce y esto te crea una ventaja con el neumático, mientras el neumático te aguante, tú podrás hacer unas aletas diferentes, pero si quieres crear downforce, tienes que poner alas. O sea, no hay otra forma. De momento no se ha inventado otra forma de crear un downforce, sino es con alas que pueden ser diferentes, pueden estar en un sitio, pueden estar en otro, pueden ser incluso por depresión o puede ser por presión. O sea, aquí hay diferente, pero tienes que ponerle alas. Entonces, la manera de cortar por lo sano, digamos, la manera de quirúrgica es prohíbo las alas. Entonces tú ya es muy complicado que tú crees downforce. Entonces ya te pasarás como ha sido siempre, que las formas de los colines eran diferentes, las formas de los carenados eran diferentes, las fórmulas de las cúpulas eran diferentes. Se empezó con las formas de los monos, a poner las jorobas para no romper los flujos. Hubo épocas que se hacían agujeros en los carenados para crear el efecto mini turbulencia tipo una pelota de golf, sobre todo cuando hacía viento, pero estabas allí, estabas dentro de unas limitaciones que son las propias de la forma de la moto. Ahora tú estás creando otras cosas con unos elementos externos que tienen la misma función y que no hay mucho más. Es lo que te digo. Al final tú puedes decir, vale, yo cuando creo crear el downforce, vale, aquí. ¿Qué pasa? Que luego cuando ya lo has creado delante,
ahora lo quiero crear de atrás. Vale, ¿atrás qué haces? Pues por ejemplo, lo que ha hecho Ducati con las alas de las Pokémon, pues al final son dos alas que tienen, todo tiene bastante lógica. Al final tú tienes dos alas inclinadas que dices, cuando estás en una recta hacen poca cosa, pero si te fijas, cuando estás en una curva tienes una paralela al suelo. Esta es la que está trabajando en este momento. Y ahí sí que estás creando una fuerza, porque al final, evidentemente, para crear un downforce tú tienes que tener las alas paralelas, con cierto grado que quieras, paralelas al suelo. Con una ala vertical tú no puedes crear downforce, puedes crear otras cosas, pero no downforce. Entonces, ¿qué pasa? Si tú colocas unas alas que cuando estás inclinado la tienes paralela al suelo, ahí estás creando una fuerza extra, que es lo mismo que decíamos, que el momento que desaparece porque pillas un bache por cualquier cosa, pues te quedas desnudo, te quedas sin la fuerza esta. Y al final, aquí en los inventos sí que hay poco a hacer. Sí que hay poco a hacer. Puedes cambiar las formas, puedes hacer, ya te digo, puedes hacer cosas diferentes, pero vas a acabar con las alas. En cuanto a los intake, al final no cambia mucho, cambia más la estética. Al final tú lo que necesitas hay dos cosas importantes en el intake, que es un volumen de aire y unas turbulencias controladas. Esto lo puedes hacer con muchas formas, lo que pasa que al final un intake único y más o menos redondo cuadrado es la solución ideal para crear pocas turbulencias. Cuando tenías los intakes debajo del carenado muy planos, muy abiertos, como de allí tienes que reducir a una entrada única en el airbox, allí te complicas más la vida, con lo cual al final la gente que hace pues tira por lo fácil. Oye, si yo lo que necesito es una entrada de aire que no me cree turbulencias, pues me busco la forma geométrica que crea menos turbulencias. Pues es la redonda, la redonda es la que crea menos. Pues voy allí. O sea, al final no tiene mucho secreto. Por eso un poco decía que las soluciones, por lo menos las que podemos ver, son bastante similares, perdona que te haya cortado, pero lo que me queda claro de tu intervención es que, bueno, más allá de la aerodinámica, hay vida, ¿no? Porque dentro de la moto, pues como comentas, sigue habiendo pues diferencias entre las diferentes fábricas. Y a Denis yo le voy a preguntar también un poco respecto de esa igualdad. Llevas muchos campeonatos, has conocido muchos fabricantes en MotoGP y has vivido épocas monogoma y de diferentes fabricantes. Este tema a mí es una cosa que también me parece que tiene que ser competición, de la misma manera que las suspensiones, los frenos y las motos. ¿A ti te parece que el hecho de que tuviésemos una diversidad de neumáticos, de fabricantes, de marcas, podría hacer que existiese esa diferencia de la que hablaba Peco y que quizás sea interesante en términos de seguridad? Luego hablaremos de eso. Yo sobre los neumáticos, cosa personal, yo me acuerdo corriendo en moto en España en los años 80, cuando descubrí que mis neumáticos, que eran del mismo color de los de un rival que se llamaba Cito Pons, que era mucho mejor piloto que yo, ya lo reconozco. Pero un día en el Jarama, yo estaba hablando con el jefe de Michelin ahí y vi que mis neumáticos estaban en el suelo y los de Cito estaban sobre una mesa y ponían solo, la única diferencia era el nombre escrito en tiza. Y yo dejé mi maletín, que es un viejo truco, para volver después, cuando ya había marchado el jefe, yo vuelvo y digo, oye, he dejado el maletín, he entrado solo, he borrado lo de Cito y he borrado lo de Noyes y lo he hecho el cambio. Y me volvió a ganar, pero no por tanto. Y al día siguiente, Cito estaba echando pestes de los neumáticos. Es lo más injusto del mundo, pero es parte de la realidad de un campeonato, digamos, a altísimo nivel. Yo todavía me acuerdo de aquel Space, Renault Space, que llegaba desde Francia al circuito de Portugal al final del 2006, llevando los neumáticos hechos en Francia la noche anterior para pilotos Honda. Dani Pedrosa tenía un neumático que decidió no utilizarlo, lo daban a Tony Elías y todos sabemos lo que pasó después. Es decir, para mí, a estas alturas,
me es imposible imaginar un campeonato como el de antes, con nivel de competición entre neumáticos, simplemente por el hecho de que, bueno, mira, antes Michelin podría hacer un neumático nuevo, esperando al sábado por la noche, fabricándolo durante la noche y mandándolo al circuito. Ahora nos está diciendo Michelin, para tener un nuevo delantero tenemos que esperar hasta el 2027, lo cual es la diferencia entre fabricar un solo neumático o una pequeña gama de neumáticos y a nivel industrial fabricar neumáticos para todo un campeonato. No sé lo que Bridgestone tenía su momento, incluso Valentino Rossi cambió de gomas durante la temporada porque vio una ventaja con Bridgestone, y justo después, un año después o año y pico después, es cuando hicimos el cambio a goma única para todo el campeonato. Entiendo que sería bonito ver una competición entre fabricantes neumáticos, pero no lo veo practicable o factible para un mundial como a la que hemos estado acostumbrados ahora. Para Yo no mí, sé, Ramón, si sí, tienes algo sobre este tema. sí, yo esto lo tengo muy claro porque he vivido y he sufrido todas las situaciones imaginables. Y a mí también me han hecho neumáticos a medida, o sea, la historia la conozco. Lo que pasa es que cuando se hacían neumáticos a medida, no se fabricaban, o sea, se hacían neumáticos. Lo único que hacías era combinar mezclas que ya existían, o sea, no se desarrollaba un neumático nuevo. Al final era muy fácil, tú probabas neumáticos. A nosotros nos han llegado a traer Michelin una lista con 6 neumáticos delanteros y 9 traseros diferentes, todos con mezclas conocidas. Vale, entonces lo primero que tenías que hacer era ya descartar antes de empezar. O sea, porque si decías, bueno, los voy a probar todos, pues no, te hacía falta una semana, no te hace falta un gran premio. Vale, entonces lo que se hacía era, tú decías, mira, a la derecha este me va muy bien, este en el centro me va muy bien, los neumáticos eran 3 gomas en ese momento, eran 3 diferentes. Después se pasó a que eran 3 gomas, pero la del centro, la de tracción, era siempre la misma, con lo cual solo podías cambiar los laterales. Bueno, luego se pasó a 5 gomas, pero esto ya fue más locuras. Y tú lo que hacías decías, oye, en el centro quiero esta, la de este neumático, que es ¿cómo se llama? El nombre que quieras, a la derecha esta y a la izquierda esta. Y la carcasa era la misma, con lo cual tú lo que hacías era combinar gomas, no desarrollabas un neumático. Esto era factible, porque esto no es muy complicado de hacer, se necesita tiempo, pero bueno, decidieron hacerlo así. Pero para mí hay dos cosas que son completamente diferentes. Una es, o sea, que una marca de neumáticos, lo que dicen Dennis, haga neumáticos diferentes para diferentes pilotos, esto me parece una aberración, absolutamente. Y otra cosa es que haya fabricantes distintos, con lo cual esto para mí es inviable, absolutamente inviable. ¿Por qué? Porque primero tú no podrías cambiar cada gran premio, decir, hoy va bien aquel, hago esto. Sería lo único que tendrías en la moto que tú no podrías decidir, porque si tú al inicio de temporada firmas un contrato con Dunlop, ya no lo podrás cambiar, porque no tienen capacidad para admitir a otros pilotos. Es algo que tú no controlas y que no puedes ni opinar, porque al final el que sabe de carcasas y de mezclas son ellos. Y entonces te puedes encontrar lo que pasó el último año de convivencia de Michelin y Bridgestone, que fue un desastre absoluto. O sea, en Michelin había habido muchos cambios, se habían ido los técnicos, Nicolas Goubert ya se había ido, estaba Weber, y era un desastre. O sea, yo me he encontrado cosas desde salir a un warm-up en Laguna Seca con neumáticos de agua en seco, porque los slicks no podían aguantar las condiciones. Bueno, Laguna Seca es una pista un poco especial. O sea, por lo menos Denis era mucho mejor que nosotros. Las mañanas de Laguna Seca, las mañanas temprano de Laguna Seca son un espectáculo. Un espectáculo. Entonces te pasaron cosas de estas. Cuando tú no puedes controlar, tú puedes llevar una horquilla de la misma marca que todos los demás, pero tú le vas a poner el muelle. Y tú le vas a poner el nivel de aceite. Y tú podrás hacer cosas y le podrás decir al tío, oye, cámbiame este spec de extensión y me lo pones un 15% más duro y me cambias esto. Y esto lo podrás cambiar.
habrá cosas que no, pero esto lo podrás cambiar. Si a ti te traen un neumático, lo único que puedes cambiar es la presión y no te dejan, porque si no te descalifican. Con lo cual estás atado de manos, de pies y manos, pero al 100%. Entonces, una fábrica, todas son fábricas importantes en MotoGP, no está Mobilet, por ejemplo, o sea, todas son fábricas importantes. Que alguien firme un contrato de una cosa que no controla, que le obligue durante un año, que le puede pasar, porque lo hemos visto, que su mejor moto acabe, tal como está el campeonato, acabe a partir del 10, siempre, esto es inviable. Porque es que si esto pasa, este fabricante, al cabo de 5 grandes premios, que diga, o sea, mi objetivo es, si todo va bien, hacer el 10 y que me metan 40 segundos por carrera, yo me voy. Yo me acuerdo una carrera en Laguna Seca, el último año de convivencia. El primer Michelin acabó a 42 segundos del primer Bridgestone. Claro, esto al fabricante de la moto, esto ¿cómo se lo explicas? Y cómo le dices, no, pero es que además, como tienes un contrato firmado, seguirá así. O sea, seguirá siendo así hasta el fin de los tiempos. Es inviable, porque al final el neumático es el típico elemento que no te puede dar nada. O sea, el neumático dar no te dará nada, ni te dará velocidad, no te dará absolutamente nada, pero te puede quitar todo lo bueno de la moto. Con lo cual, esto tiene que ser un elemento neutro, por definición, porque si algo que es arbitrario no es neutro, ya es imposible de que alguien acepte que desde fuera te van a condicionar el campeonato. Otra cosa es que el fabricante Michelin, como hacía, diga, bueno, yo a los pilotos, bueno, aparte antes de la época que se fabricaban los neumáticos por la noche, había los neumáticos A y B de la época de 500, que te los ganabas en la pista. Bueno, había gente que no se los tenía que ganar, otros se los tenían que ganar, pero al final era una historia un poco truculenta, porque no había diferencias a la hora de hacer los tiempos entre los A y los B. Con lo cual, al final, el tío que empezaba con los B y se ganaba los A, era mejor que el que iba con los A, porque también competía con sus tiempos. Al final, obligabas a un tío a hacer un buen tiempo con un neumático peor, y luego le dabas uno bueno, pero al 7 carreras se lo ibas a quitar. Con lo cual, era una historia que era, vamos, era un cuento. Y yo digo, para mí ahora, tal como está al final, el problema es que ahora crearías desigualdad, que es lo que estamos hablando, crearías desigualdad, pero la crearías siempre. Con lo cual tú ya dirías, a ver, seguro habría el campeonato, o sea, los 10 primeros con un neumático, los del 10 al 15 con otro y del 15 al 20 con otro. Puede ser que los neumáticos funcionen igual y se iguale, pero hay el riesgo este. Entonces, ¿quién lo asume? ¿Quién asume el riesgo de decir, yo voy a firmar por una marca que me llega Hankook y me dice, te voy a hacer un neumático aquí perfecto? ¿Y quién le firma un contrato a Hankook para correr todo el año con un neumático que nadie sabe lo que es? ¿Quién lo firma? Claro. No, y no solo eso, sino que el fabricante de neumáticos también tiene que estar pues muy, muy atento a cuál va a ser la imagen que le va a dar el campeonato. Porque si se queda a décimo a 40 segundos, pues no van a querer entrar, no van a querer poner dinero en desarrollo, y es un riesgo, yo lo entiendo. Y espero que a vosotros os haya servido lo mismo que a mí, porque haber escuchado a Denis Noyes y a Ramón Forcada me ha cambiado la opinión. Yo era partidario del plurimarca en neumáticos, pero los argumentos que me han dado son de peso.